Bueno, si os parece, falta un minuto para y 5, podemos comenzando. Os presento al ponente de hoy, que es Andreu Domingo Valls, doctor en Sociología, investigador y subdirector del Centre d'Estudis Demogràfics de Barcelona, que nos va a hablar de migración y demografía en el siglo XXI. Si te parece, cuando quieras puedes comenzar. Muy bien, pues entonces voy a esperar a compartir. ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Pues si os parece, primero quiero agradecer a UGT la invitación, a Pilar y a todas vosotras asistentes, y espero que os interese lo que tengo que explicar esta tarde. Lo que voy a hacer es, de forma muy rápida, pero tiene tres partes. La primera, quiero dar como unos flash para que veáis un poco 4 gráficos sobre cuál es la situación de la migración internacional en España en el siglo XXI, con los últimos datos, justo algunos salieron ayer, publicados por el INE. La segunda parte está dedicada a de dónde sale eso de las migraciones de reemplazo desde la demografía y cómo eso se convierte o es adaptado para una teoría de la conspiración que se llama el gran reemplazo y que se ha convertido en una especie de argumentario de la extrema derecha en todo el mundo. Y os pondré algunos ejemplos de lo que yo llamo los palmeros españoles también. Y ya para acabar, intentando hacer unas conclusiones, hablaré de posverdad y metáforas demográficas y espero tener tiempo para que tengamos un debate o que hagáis las preguntas que queráis al final. Eso sí, os pediría, si nos importa, hacerlo al final, porque si no me voy a perder, que me conozco. ¿De acuerdo? Entonces empezamos ya y empezamos con lo que os he prometido, que es una miscelánea sobre la migración internacional. Aquí lo que tenéis es un gráfico que representa los flujos internacionales desde 1998 hasta el último dato de 31 de diciembre de 2021. En rojo tenéis la inmigración, es decir, las entradas como altas en España, procedentes del extranjero. En verde tenéis la emigración, los que han marchado de España. Y en negro el saldo migratorio, es decir, la resta entre una y los otros. ¿Qué es lo que destaca? En principio, lo que se ve muy claro es que los flujos migratorios siguen el ciclo económico. Si os dais cuenta, hay un primer pico, que es el crecimiento del primer boom del 2000 al 2007, luego con la crisis económica se hunde, del 2008 al 2013 hay una recuperación y un segundo boom del que no se habla de 2013 hasta 2019, que de hecho abortó la pandemia, y luego veis el último año, el 2021, que lo que nos habla es de que el efecto de la pandemia ha sido un efecto coyuntural, porque se está recuperando relativamente rápido tanto la inmigración como la emigración, pero la emigración, que es la verde, contad que hay un efecto diferido, es decir, todos aquellos que habían planeado marchar durante la pandemia y no pudieron, pues porque era mucho más difícil, no solo en España, sino también en los lugares de origen o en terceros países. Una vez visto esa relación con el ciclo, yo lo que también quiero que seáis conscientes es que este volumen es mucho. Es decir, desde 2000 hasta 2021 han entrado en España, bueno, son altas, algunas pueden estar repetidas porque hay gente que entra, sale y vuelve a entrar, hay reinmigración, pero hay más de 7,9 millones de altas. Para que os hagáis de una idea, en el contexto internacional, eso quiere decir que durante el primer boom migratorio, España era el segundo país
del mundo en recibir migraciones internacionales, solo por detrás de los Estados Unidos en números absolutos, ¿no? Y eso hay que tenerlo consciente. Y la segunda cosa que a mí me sorprende es que de este segundo boom, en cambio, yo supongo que por el impacto de la COVID, los medios de comunicación ni los políticos nos han hecho mucho eco. Vamos a ver la composición. Esto es los mismos flujos de entrada, pero lo que he hecho es representarlos por lugar de nacimiento, por grandes agregaciones subcontinentales, ¿no? Y eso, solo para que veáis, la línea esta azul marino es la que corresponde a Latinoamérica. Y si os fijáis, el primer boom, los dos protagonistas, es decir, los que tiraron del carro para ese boom, eran sobre todo los latinoamericanos y los europeos, de la Unión Europea. Mientras que en este segundo boom han sido los latinoamericanos, ¿sí? Mirad que en 2007 entraron 336.000 latinoamericanos y en 2019 se registraron 426.000 altas. Pero además no solo es y aquí están casi solos, es decir, los europeos no tuvieron el protagonismo que tuvieron en la primera parte del siglo XXI, pero además cambió también la razón, es decir, si en el primer boom sobre todo lo que primaron son las razones de atracción, es decir, el crecimiento económico español, entre otras cosas, aquí han seguido más los ciclos de expulsión. Y eso se ve y repercutirá muy claro en qué poblaciones crecen. Pues crecieron los venezolanos por razones políticas que ya sabéis, crecieron por razones económicas Colombia y Argentina, pero crecieron también por razones de inseguridad toda la migración que es relativamente nueva, que viene de países centroamericanos como Honduras, Guatemala, El Salvador, que además les coincidió con la época Trump, que les cerraron las fronteras de los Estados Unidos, que era donde tradicionalmente los países centroamericanos migraban. Con lo cual, lo que tenemos es ese boom quiere decir que en poco tiempo han llegado también gente nueva. Vamos a ver qué repercusión ha tenido eso en la pirámide de población de España. Pues primero, de los 47,4 millones, cifras provisionales del padrón continuo para el 1 de enero de 2022, pues nacidos en España ahí son el 84,5%, 39,5 millones. Luego, nacidos en el extranjero son 7,3 millones, lo que representa un 15,5%. Hay un 2,4 millones de españoles nacidos en el extranjero, de esos. Y luego hay 526.000 extranjeros nacidos en España. ¿De acuerdo? La segunda cosa, aparte del volumen que quiero que veáis, es el perfil de la pirámide, es decir, ¿dónde han coincidido? Pues han coincidido primero en el baby boom, es decir, uno de los efectos no esperados de esta migración es que ha coincidido por las edades que tenían y las generaciones que han llegado al principio del siglo XXI en hacer aún más exageradas esas generaciones que son las del baby boom, que son las que nacieron entre 1956 y 1976. Y luego, si os fijáis, todo lo contrario, sigue la migración en la segunda parte y el segundo boom, pero esa migración cae coincidiendo con el descenso de la natalidad española, con lo cual tenéis el efecto que va a hacer es que además esos migrantes van a pesar mucho más en relación al conjunto de toda la población. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entre los baby boomers, pues la migración, aunque ha sido muy importante, es mucho más reducida en términos relativos que entre los millennials, para entendernos, entre los jóvenes. Porque no solo han seguido llegando migrantes, sino que lo han hecho sobre generaciones que eran de tamaño mucho más reducido, con lo cual pesan mucho más. Una vez dicho esto,
Para acabar también con tópicos, que luego insistiré, os he representado dos cosas. Una, el tanto por ciento que representa la población a principios del siglo XXI, en el 2000, la población mayor de 64 años, y tenéis que cómo hubiera evolucionado ese porcentaje sin las migraciones y cómo lo ha hecho con esas migraciones que, como hemos visto, son excepcionales, ¿de acuerdo? ¿Por qué hago eso? Bueno, pues para esos que piensan que las migraciones son la panacea para el envejecimiento de la población, pues veáis que no, que en el fondo del 16,5% que estábamos en el año 2000, cuando era relativamente escasa la población extranjera en España o inmigrada en España, hemos pasado, sin migraciones se hubiera pasado a un 20,9% y gracias a las migraciones se ha pasado solo a un 19,1%, pero que la diferencia entre uno y otro es escasamente un 1 y pico puntos porcentuales, es decir, sí que ha frenado un poco, pero no es la solución, ni mucho menos. Lo mismo con lo de la fecundidad, es decir, hay mucha gente que se cree, bueno, uy, los migrantes tienen una fecundidad altísima, y entonces vienen a compensar la muy baja fecundidad de las españolas. Bueno, eso tampoco no es cierto. Aquí lo que os he representado en rojo es la fecundidad de las autóctonas, en verde la fecundidad de las mujeres nacidas en el extranjero y en negro sería la media entre el total de unas y las otras. A ver, lo primero que podemos ver es que el punto de partida es muy bajo, como os he dicho, es del un 1,25. El máximo en 2008 se consiguió tanto para las autóctonas como para las extranjeras como efecto de dos efectos combinados. En el de las autóctonas, da la casualidad de que la estructura de edad hacía que en esos momentos entraran muchas mujeres en la edad de la maternidad. Y eso es lo que los demógrafos llamamos un efecto estructural. Y eso hizo subir la fecundidad, ¿de acuerdo? Y en el de las extranjeras es verdad que como hubo un boom migratorio, eso quiere decir que llegaban muchas también migrantes, mujeres en edad de tener hijos. Pero dicho esto, lo que veis es que los niveles son muy bajos, no solo para las españolas, que parten de un 1,25 hijos por mujer en el 2001, ahora estamos en un 1,16 según los últimos datos, sino que para los propios mujeres nacidas en el extranjero también está muy por debajo de lo que la gente suele creer, es decir, el máximo del 2001, 2002, que es cuando empiezan a recoger los datos por lugar de nacimiento de fecundidad en las extranjeras, es de un 1,86 y en la actualidad es de un 1,38, es decir, que también eso hay que quitárselo de la cabeza. Y ya para acabar con los datos demográficos, lo que sí que quería era que vierais un poco la distribución del paro por grandes orígenes continentales. ¿Eso por qué? Porque una de las cosas que a mí me preocupa como especialista en migración internacional en España es la brecha brutal que hay en el mercado laboral entre la población ya no inmigrada y autóctona, sino entre la población de origen africano y la población autóctona o otros orígenes migrantes. Esa brecha que aquí solo se ha representado en términos de porcentaje de paro, desde 1999 hasta 2022, los últimos datos que tengo para todos los años lo he hecho calculando el segundo trimestre. Para este año, por razones obvias, solo tenía los datos del primer trimestre, lo he hecho con los del primer trimestre. Pero eso arrastra todas las condiciones del mercado de trabajo, es decir, precariedad, salario, etcétera, etcétera. Esa brecha entre africanos y el resto
existe. ¿Qué es lo que estoy hablando? Pues mirar, la línea verde es la África subsahariana, la línea marrón es el norte de África, y cuando estoy diciendo el norte de África es como si dijera Marruecos, porque el 99% de la población inmigrada magrebí en el norte de África, en España, es marroquí. Bueno, pues en el 2013, que es el peor momento de la crisis, de la primera crisis económica, los marroquíes llegan, los hombres marroquíes, luego os enseñaré a las mujeres, llegan a tener un paro del 54,86%, es decir, más de la mitad de todos los hombres marroquíes que se declaraban activos ese año estaban en el paro, ¿de acuerdo? Mientras que los españoles era el 24,4% y los latinos del 35%, es decir, la brecha o la distancia entre africanos y el resto va casi del doble, de 19,8 puntos porcentuales en el caso de los latinos. Pero es que si vemos el último año, el 22, esa distancia se mantiene. Los africanos, si bien han descendido a un 32% del paro, los marroquíes, quiero decir, los españoles a un 12, algo por ciento y los latinos a un 19,4%, ¿no? Es decir, aquí no os lo voy a explicar, pero en otros trabajos que hemos publicado hemos intentado ver si eso tiene que ver con el tipo de trabajo segmentado que hacen, con el nivel de instrucción o con el año de llegada, y no se corresponde a eso. Vamos a ver qué pasa con las mujeres. Con las mujeres la situación es mucho más exagerada, pero aquí hay una cierta trampa, es decir, el paro está calculado sobre el número de activas. Las mujeres africanas son poco activas, sobre todo si se compara con las latinoamericanas, que son pioneras de la migración latinoamericana. Y en época de crisis, viendo que sus maridos o sus compañeros, hermanos, padres, perdían el trabajo, se apuntaron masivamente como activas, es decir, mujeres que antes no eran registradas como activas pasan a serlo ahora, y lo que hacen es engrosar directamente las cifras del paro. Y eso explica que en 2013 las mujeres marroquíes que se encuentran en paro llegan a una cifra récord del 64,3%. Pero de todos modos, lo que quiero que veáis es que repiten la pauta esa de una brecha muy importante entre lo que es la población inmigrada africana y todo el resto, tanto autóctonas como migrantes. Dicho esto, quiero presentaros un poco de dónde sale eso de las migraciones de reemplazo, primero en el discurso demográfico y segundo, cómo se convierte o cómo es adaptado eso a una teoría de la conspiración. Los antecedentes son que en 2021 la División de Población de Naciones Unidas publica un informe que se llamaba Las migraciones de reemplazo, y preguntaba si son la solución al declive y al envejecimiento de la población. Del segundo documento que os voy a hablar sobre todo es de un libro que se ha convertido en la Biblia de la extrema derecha para la inmigración, que está escrito por un político francés que se llama Renaud Camus en 2017, que es un compendio de hecho de discursos
y que se llama el gran reemplazo, que es el nombre de la teoría, o introducción al reemplacismo global. Y la tercera parte la dedicaré a citar algunos de la adaptación o la versión española del nacionalpopulismo de derechas de todo ese discurso. Pero vamos a empezar con si son las migraciones una solución para el envejecimiento y el declive poblacional. Como intentaré, bueno, como os voy a explicar, este informe trasciende lo que es el límite específicamente de la especialización de los demógrafos. Y ya veréis por qué. En 2020, Naciones Unidas, la División de Población de Naciones Unidas empieza una campaña para atraer fondos. ¿Sí? ¿Por qué? Entre otras cosas, Estados Unidos había ido retirando progresivamente los fondos de ayuda al Fondo de Población de Naciones Unidas, que dependía mucho de esa población, sobre todo desde la época Reagan. ¿De acuerdo? Entonces se les ocurrió empezar a hacer unas campañas como de marketing con lanzamiento de grandes noticias en el mundo. Y esta será la primera. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Aunque el informe será publicado en 2001, ellos en 2000, y eso es importante para España, ya veréis por qué, empiezan a sacar datos y enviarlos a las agencias de prensa, que se harán eco enseguida de forma equivocada de lo que ellos están haciendo. Esa política empieza con este primer informe y luego se repetirá. Es decir, lo que va a hacer el Fondo de Población de Naciones Unidas es buscar efemérides demográficas para ganar visibilidad y para ganar recursos, financiación. Esta es la primera, luego vendrá otra sobre la urbanización, luego vendrá otra sobre la infancia, bueno, sobre el número de habitantes del planeta, irán dramatizando eventos demográficos. Pero vamos con el primero. El primero es un ejercicio que en sí está bien hecho, es decir, eso no hay ninguna discusión, y lo que hacen es coger para diferentes países, para la mayoría de países del mundo, una proyección de población partiendo de los datos. En el 2000 ellos los datos que tienen para todo el mundo, Naciones Unidas, es la revisión que tienen de los datos de 1998. Eso es una publicación que van haciendo desde casi 1950 y pico, donde lo que publican es las proyecciones de población con tres escenarios, uno alto, uno mediano y uno bajo. El mediano es lo que se convertirá en las cifras oficiales de población de Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Bueno, ellos lo que hacen es, bueno, ¿cómo sería la población en el 2050 si no hubiera migración en todos los países del mundo? Y hacen esa proyección. Luego lo que hacen es, para mantener la población que tenían en 1995 con la fecundidad y con la mortalidad que ellos tienen registrada de 1998, pues calculan cuántos migrantes les serían necesarios para mantener la misma población, para no perderla, ¿de acuerdo? Luego, el tercer ejercicio es qué cálculo de migración, cuántos migrantes serían necesarios para mantener ya no el número total de la población, sino el número de activos, es decir, el número de personas entre 15 y 64 años. Y luego lo que harán es, para mantener, para que no decaiga la relación de dependencia, es decir, la relación de esa población activa de 15 a 64 años sobre el total de la población. ¿Por qué hicieron eso? Al final, lo que era noticia es que era la primera vez que se publicaba fuera de los círculos más entendidos o profesionales de demografía, y que se hacía una gran campaña de difusión en todos los medios de comunicación y simultánea. Pero eso era para decir al final
que las migraciones por sí solas no podían ni cambiar el declive o el descenso de la población, ni mucho menos ser la solución para el envejecimiento, y lo que había detrás es para la crisis del sistema de pensiones. En el fondo, en las conclusiones que ellos sacan, lo que dicen es, bueno, lo que se tendrá que hacer es una serie de medidas junto con la inmigración, que sí que contribuye, pero muy poquito. Hay que plantearse pues, optimizar la entrada en el mercado de trabajo de la mujer y de los jóvenes, optimizar también esos salarios para que se conviertan luego en cotizaciones más altas, no solo de los trabajadores, sino también de los empresarios, y luego buscar sistemas alternativos al sistema de la seguridad social de las pensiones, tanto públicos como privados. Ese es el mensaje que querían enviar. Pero el mensaje fue muy ambiguo y se centró sobre todo en unas cifras que no eran reales, son reales en tanto en cuanto salen de un cálculo matemático, pero en esos ejercicios de proyecciones nunca están calculando lo que pasará. En cambio, en el contexto español, lo que pasó es que los medios de comunicación se hicieron eco de ese avance del informe de Naciones Unidas, que salió el 7 de enero como regalo de Reyes del año 2000. ¿Y qué estaba pasando en España en ese momento para que además los medios de comunicación fueran tan sensibles a ese mensaje? Pues pasaban dos cosas, o pasarían dos cosas. Una, estábamos en plena campaña de elecciones generales, esa campaña que ganaría el PP en el año 2000, y que además uno de los temas clave de esa campaña fue al principio la reforma de la ley de extranjería que se había propuesto en 1990, en diciembre del 99, esa es una, y luego los disturbios del Ejido del 6, 7 y 8 de febrero. Bueno, el resultado fue contraproducente en el sentido de que la extrema derecha cogió los datos como si eso fuera la predicción de Nostradamus y empezaron a hablar de la invasión que esperaba a España, aunque el informe estaba diciendo que esas cifras no creían ellos que fueran a realizarse, ¿de acuerdo? Pero por parte de las ONGs también el discurso que se ha perpetuado desde entonces y de grupos antirracistas es que los migrantes nos pagan las pensiones y que eso es un argumento a favor de la inmigración y en contra del racismo. Bien, a ver, desde la demografía tenemos que... Hay dos cosas que pensar antes de seguir adelante. Uno, a eso que se llama las migraciones de reemplazo, en el fondo, cuando le puso ese nombre Naciones Unidas, es porque estaba pensando que esas migraciones, esos trabajadores y trabajadoras extranjeros que llegan al país, vienen a reemplazar a los hijos no nacidos por el descenso de la fecundidad. Es decir, vienen a cubrir la escasez relativa de jóvenes en la entrada del mercado de trabajo cuando se les demanda. ¿De acuerdo? Eso es una manera de verlo, pero lo que no dicen es que esos mismos jóvenes no nacidos, que ahora parecen tan importantes, resulta que cuando llega una época de crisis, como también sucedió en España en el 2008, con la mitad de efectivos de esas generaciones jóvenes que eran vacías y sobraban. Sobraban quiere decir que se las expulsó y que tuvimos episodios de emigración de jóvenes al extranjero muy importantes. ¿De acuerdo? La segunda cosa que hay que pensar es que en ese tema de que nos paguen a las pensiones, ya habéis visto que la aportación de la inmigración, incluso
tan extraordinaria como es el caso español, con 2 booms, puede frenar, pero no puede revertir ni mucho menos el envejecimiento, es decir, el efecto es pequeño. Y segundo, hay una cosa que no hay que olvidar: los migrantes, la mayoría de ellos, van a permanecer también en el país, también envejecen, y aunque no permanezcan en el país, tienen derecho, si han cotizado, a recibir también una pensión. ¿De acuerdo? En cuanto a lo de la invasión, la cuestión es que ya os he dicho que esos números calculados no correspondían a los que luego se han efectuado, ni mucho menos. Aparte de que la demanda era del propio mercado español. Dicho esto, ¿de dónde sale lo de la migración, lo de la teoría esta de la conspiración del gran reemplazo? Esa es una metáfora, no es la única. En demografía han salido 3 grandes metáforas que han sido explotadas por la extrema derecha, de las que habréis oído hablar, y si no ya os hablaré yo, que son la del suicidio demográfico, el invierno demográfico y esta, la del gran reemplazo. La del gran reemplazo es una metáfora que utiliza el nombre de las migraciones de reemplazo de Naciones Unidas, y lo que dice es que hay un complot internacional para sustituir étnicamente a la población blanca, occidental, europea, por población del sur global. ¿De acuerdo? Entonces, los malos, como ya veremos, son las élites neoliberales que se supone están conchavadas con los sindicalistas, con los de izquierdas, con los feministas, con el movimiento LGTBI, con los judíos y todos los sospechosos habituales. Ya lo veremos. Este libro, Renaud Camus, empezó su carrera política como simpatizante del Partido Socialista francés, pero luego muy rápidamente fue evolucionando como simpatizante del Frente Nacional, lo que ahora se conoce como el Reagrupamiento Nacional de Marie Le Pen. Él incluso llegó a presentarse a varias elecciones, también a una europea hizo un grupo político que se llamaba Político por la Resistencia al Gran Reemplazo. Todas estas aventuras políticas fueron un fracaso, pero ha quedado este librito del 2017 y otros opúsculos donde recoge sus discursos, y que, como os decía, se ha convertido como en la Biblia de los fachas del mundo unido, ¿no? Este libro es una anécdota, pero ya veréis que no deja de ser importante para nosotros, para España. Se abre de forma perversa con una cita de Bertolt Brecht. Sabéis que Bertolt Brecht era un dramaturgo y también poeta alemán comunista, que en 1954 hizo un poema que se llamaba La Solución, de forma sarcástica, hecha contra el estalinismo desde una postura comunista, donde denunciaba la masacre de una manifestación de trabajadores alemanes por parte del ejército estalinista. Y venía a decir más o menos que como que el gobierno, como que la población no quería obedecer al gobierno, la solución que había encontrado el gobierno estalinista era cambiar la población. ¿De acuerdo? El tema de la perversión de la cita es cómo la extrema derecha se apropia de un icono del marxismo disidente para aplicarlo a una teoría de la conspiración que tenía sus prolegómenos en los círculos neonazis y se conocía antes con la conspiración Kalergi,
que un neonazi Hunting, que además estaba oculto en España, en la España franquista, y durante la transición democrática hasta bastante avanzada, se dedicó a escribir libros sobre eso, sobre que había un círculo de judíos que estaban planeando la sustitución de la población de trabajadores europeos con la connivencia del feminismo, etcétera, etcétera. Bien. Ese es un discurso de inversión que además en esta obra toma como modelo la Reconquista española y dice que la migración es una contracolonización, que mientras la colonización francesa había sido muy buena porque era europea, blanca y además era para civilizarlos, ahora la inmigración lo que quiere es colonizar a los europeos para someterlos. Habla que los nazis actuales son los antirracistas y en cambio la resistencia son la extrema derecha y que se mueve por la pureza de los valores aristocráticos y la restauración. Bueno. Eso tiene unos precedentes también literarios que también son muy conocidos en los círculos de la extrema derecha. Uno, os he puesto solo 3, hay muchísimos más, 3, bueno, y los más 5, pero las redes están llenas. Estas las he puesto porque realmente son los más importantes, los más conocidos, y porque alguno de ellos es demógrafo. Jean Raspail es un legitimista francés y esta obra, El campo de los santos, escrita en 1973, es una distopía, es una novela que fabula que empiezan a desembarcar indios desarmados, pobres y famélicos en las costas francesas. Entonces, ¿qué hacen? Y empiezan a desembarcar con la connivencia de los sindicalistas, de las izquierdas, los intelectuales, las feministas, bueno, los del mayo del 68, en el caso francés. Lo que estremece de esta obra es que toda la novelita es una legitimación de cómo usar la violencia contra gente desarmada por ser pobre, por ser racializada, por ser de otro país, ¿no? Y cómo este librito se va a convertir también en una de las referencias obligadas, ya no solo de la extrema derecha, sino que fue durante mucho tiempo recomendada en la FAES, en la página web de, sabéis que la FAES es el think tank del PP, ¿no? La segunda obra es en colaboración de Jean Raspail con un demógrafo francés que se llama Dumont. Fue un dominical del Le Figaro que hace 2 cosas. Una, decir que los estadistas y los demógrafos franceses mienten y que están ocultando los datos sobre inmigración en Francia, y que eso lo hacen porque si uno hace las proyecciones de población en Francia, de la población extranjera, manteniendo una fecundidad que nunca cambia, altísima, que nunca se mezclen con los franceses, etcétera, etcétera, es decir, haciendo un ejercicio absurdo que no tiene que ver con la realidad, pues en 30 años, que es el titular de la novelita y del dossier este, los franceses desaparecerán. Como ya han pasado 30 años, ya sabemos que eso es absurdo, pero es, si queréis, poco después de que esto pasara, yo ya trabajaba en el Centro de Estudios Demográficos y hubo periodistas que aún están en activo, que me llamaron para que hiciéramos nosotros unos ejercicios, nosotros quiero decir el Centro de Estudios Demográficos, de proyecciones de población, para demostrar que en 30 años ya todos los apellidos serían de población de origen marroquí y no española. Ahí llegamos al absurdo, ¿no?
Y la tercera es de ese demógrafo francés que se llama Dumont, y la he marcado, se llama El festín de Cronos, es de 1991, y la he puesto aquí por dos cosas. Una, porque es el que reclama la paternidad de esa metáfora que se llama el invierno demográfico para hablar del envejecimiento de la población, que ha hecho, bueno, que ha triunfado. Y segundo, porque ha tenido mucha influencia en el discurso de la derecha y de la extrema derecha española. Vamos a ver dos citas más. He puesto la de Samuel Huntington, porque es quizá de las más famosas, que es el politólogo americano, que habla del choque de poblaciones, pero sobre todo porque hay de civilizaciones, porque en el prólogo da las gracias a Raspail y a algún demógrafo francés, diciendo, oh, gracias a él he entendido cuál es el problema y él me ha inspirado para hacer esta obra, ¿de acuerdo? Y luego la otra obra que os he puesto de 1999 es del arzobispo de Bruselas, Michel Escoyans, que copia el título, más o menos oportunista, le llama el choque demográfico, pero a mí me interesa sobre todo porque esa sí que es otra vez una teoría de la conspiración, donde dice que hay una conspiración hecha de izquierdas, pero sobre todo del feminismo, del movimiento LGTBI, que lo que quiere es acabar con el cristianismo, y es el que empieza a desarrollar eso que ahora suena tanto, que es todo un discurso contra la ideología de género, lo que ellos llaman ideología de género, quiere decir el feminismo, en contra de la política de salud reproductiva. Es decir, para entender el discurso de Escoyans hay que tener en cuenta que en 1994 había habido el último Conferencia Mundial de Población en el Cairo, donde lo que triunfa son las tesis de la salud reproductiva que habían lanzado muchas ONGs y el movimiento feminista. La construcción de eso que llaman ideología de género está directamente pensada para combatir ese discurso, y luego en 1995 hubo la Conferencia Internacional sobre la Mujer en Beijing, que consagró el tema de la salud reproductiva. A eso se debe. Lo digo porque la Conferencia Episcopal Española es muy fan de este autor, pues para que lo veáis. Vamos a ver lo que llamo yo los palmeros españoles. Hay más, pero solo voy a citar los dos más importantes para no perder el tiempo. Alejandro Macarrón Larumbe, que escribió en 2011 El suicidio demográfico de España, que se presenta por el mundo como demógrafo y no lo es, no puede acreditar ningún estudio, y además las cosas que dice son unas barbaridades que cualquier demógrafo sabe, pero se ha convertido en el ideólogo de la extrema derecha y de Vox. En 2013 fundó la Fundación Renacimiento Demográfico, donde tampoco no hay ni un demógrafo, claro, pero eso no ha sido óbice para que recibiera subvenciones públicas del gobierno Rajoy entonces. Para él el gran problema es las mujeres españolas, que son muy egoístas, no quieren tener hijos, los jóvenes que son hedonistas, la población, la inmigración marroquí, que lo que quiere es invadir Canarias, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a extender más. La cuestión es que tanto él como Contreras, el autor que voy a hablar ahora, que escribe en el Cuadernos del Pensamiento Político, que es la revista de la FAES, del PP,
un articulito, bueno, es que es un panfleto, se llama El invierno demográfico europeo, causas, consecuencias y propuestas. Este señor ahora es diputado de Vox por Sevilla, me parece. Y bueno, es un despropósito contra las feministas, contra el ecologismo, contra los musulmanes, tiene como una cuestión religiosa, tiene un trauma. Pero lo que me interesa a mí es que todos estos dos autores, de un lado, van a citar a todos los que os he dicho antes, a Dumont, a Raspail, a Huntington, etcétera, etcétera, y a otros que no han querido poner por no perder tiempo, pero además son los que van a escribir también un poco el argumentario de la extrema derecha en España. Ya concretamente en el caso de Vox, en 2014 Santiago Abascal escribe un articulito, una columna que se llama Por la familia y el renacimiento demográfico. Eso del renacimiento demográfico, pues evidentemente está conectado con la obra de Alejandro Macarrón Larumbe y con la fundación. Y en el debate sobre investidura del 22 de julio de 2019 hace la misma cita de Bertolt Brecht, sin mencionar el origen, del Renaud Camus, y se dedica luego a repetir todo el argumentario de Camus, esa cosa de que es una inversión, de que la reconquista, de que si los pacifistas y las izquierdas son los nazis, etcétera, etcétera. Cuando se le pregunta cómo es que él cita a Bertolt Brecht, tiene la desfachatez de decir que, claro, que él lee a Lorca y a Bertolt Brecht porque él no tiene límites ideológicos. No cita que él en su vida debe haber leído a Bertolt Brecht, sino es en la cita de Renaud Camus del libro que os he dicho. Siento, pero es que me indigna. En cuanto... Y lo que creo que es interesante, ya dejando el tema concreto de Vox, para toda la extrema izquierda, derecha, perdón, y los movimientos nacionalpopulistas de derechas en Europa, si os fijáis, tienen muchas diferencias unos con los otros, y aunque parezca que los medios de comunicación los identifican porque todos tienen un discurso anti-inmigrante, si leéis la letra pequeña de sus discursos y de sus programas, no es que estén contra la inmigración. Lo que están es a favor de la selección étnica de la inmigración. Es decir, cada uno de esos grupos, dependiendo del país donde esté, de su propia historia y de su tradición, tiene, entre comillas, sus preferidos y sus marcados. En el caso de España, el discurso del hispanismo, de la panhispanidad, hace que la inmigración latina sea visto como la favorecida, mientras que la señalada va a ser la población africana. Y por extensión religiosa también la musulmana. Por supuesto, eso no favorece tampoco a la población africana, ni mucho menos, pero a la población latinoamericana tampoco, porque luego, bajo ese supuesto discurso de fraternidad, hay toda una discurso neocolonial que tiene también una clasificación de colores. ¿De acuerdo? Yo quiero recordar que esto nos podría parecer más o menos anecdótico y banal, pero que solo por recordar 3 atentados, no sé si recordáis el de Anne Breivik en julio de 2011 con 79 muertos en Utoya. La mayoría de las víctimas fueron de las juventudes del Partido Laborista. Dejó un panfleto que se llamaba 2083, una declaración europea de independencia, que estaba inspirada en la teoría esta del gran reemplazo.
En el caso de Brenton Tarrant, que es el terrorista que en marzo de 2019 produjo 49 muertos en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, no solo eso, sino que dejó su propio panfleto con el mismo nombre, El Gran Reemplazo. Y el último caso ha sido el atentado del supermercado de Búfalo de 15 de mayo de 2022 con 10 muertos. El que lo hizo y lo grabó iba comentando y recomendando el libro del Gran Reemplazo de Camus. Y ya para acabar, porque me he alargado más de lo que pensaba, lo siento, vamos a hacer un pequeño repaso del tema. A ver, el Gran Reemplazo forma parte, junto con otras metáforas demográficas, como el invierno demográfico, el suicidio demográfico, de la falla demográfica, de lo que podríamos pensar que es una alegoría sobre la creciente tensión entre el orden socialista y el orden social capitalista y la reproducción demográfica del siglo XXI. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes fueron el laboratorio de la desregularización cuando llegaron también en España. La segmentación del mercado de trabajo y la globalización lo que hace es reintroducir el racismo y la xenofobia pese al discurso neoliberal de la diversidad. Y por último, si tuviéramos que pensar en las teorías de la conspiración, para mí me parecen un gesto de impotencia ante la complejidad del mundo, que lo que hacen es desplazar las causalidades económicas y sistémicas a lo demográfico en un paradigma desfasado de la demografía, como si fueran los vasos comunicantes, y a los valores, lo que les permite desplazar lo que es colectivo a lo que es individual. Es decir, al final la culpa la tienes tú porque no quieres tener hijos, la tiene el menganito porque es demasiado egoísta, la tiene la demografía y no la tiene la distribución desigual de la riqueza. Lo dejo aquí, no me quiero enrollar más y gracias por vuestra paciencia. Si tenéis preguntas. Muchas gracias, Andreu. Vamos a ver, ¿alguien quiere efectuar alguna pregunta, hacer comentarios? Yo creo que podéis activar vosotros mismos los micros, el que quiera hablar. ¿Sí? ¿Sergio? Sí. Hola, Sergio. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Vamos a ver, yo sí que quería comentar que, bueno, como bien sabéis, aquí todas estas teorías se están poniendo en práctica en Castilla y León porque el que soporta el gobierno es Vox, y lo de las primeras medidas que se han tomado ha sido de quitar todas las líneas de ayuda que puedan tener tanto aquellas organizaciones que trabajan con inmigrantes como aquellas organizaciones que trabajan con mujeres. Respecto a la ponencia que me ha parecido muy interesante, yo creo, quería comentar que dudo mucho que muchos de los dirigentes actuales, no digo los grandes dirigentes, sino los dirigentes actuales que se encuentran, por ejemplo, pues sin ir más lejos, en el gobierno de Castilla y León, ni tan siquiera hayan leído eso. Yo creo que tiene un ideario que es mucho más simple, es decir, voy en contra de lo que, en contra de la mujer, en contra de los inmigrantes, y es una política en contra de lo que ellos no controlan, por decirlo de alguna forma. Y en cuanto a, me refiero que me imagino que Abascal o el que esté por detrás de Abascal controle esta teoría, pero ya te digo yo, porque es más, pusieron, para que veáis el ejemplo, pusieron al frente de un organismo como es la Oficina de Empleo a una persona que había dado cursos de igualdad y le pusieron, pues le metieron ahí, que es muy majo, que es muy de Vox. Y luego resulta que, claro, había estado dando cursos de igualdad y tuvo que dimitir, porque iba en contra un poco de sus principios. O sea, que me refiero, es un partido que está llegando gente ahí en busca de oportunidades. Y luego hay gente que va, habrá 2 o 4 ideólogos y el resto pues acopla ahí, sin estar muy convencido de lo, o
cogiendo como suyo esas premisas, pero como una oportunidad, ni más ni menos. Entonces, lo que sí que me gustaría que me comentaran es un poco, yo creo que la inmigración es imparable, o sea, me refiero, es igual, la gente cuando tiene necesidad, da igual que le pongas una muralla, que le pongas un muro o le pongas medidas restrictivas. Si hay necesidad, y yo estoy en un sitio que estoy muy mal, me voy a ir a otro sitio aunque me arriesgue, porque aquí lo que tengo es cero de oportunidades. Entonces, poner barreras al monte me parece un poco inasumible. Pero sí que me gustaría un poco el tema de cómo podría, no sé cómo enfocaría a esta gente, porque yo no he tenido oportunidad de hablar con gente de Vox, de cómo enfocarían, por ejemplo, en Castilla y León, que es un territorio con una despoblación brutal, con una inmigración brutal. Su solución es que las mujeres tengan más hijos, es decir, Castilla y León va a ser un territorio, ¿cómo le denominaban? Territorio maternal. O sea, Castilla y León es un territorio maternal, es lo único, la premisa que hay contra la despoblación que sufrimos aquí. Entonces, no sé en qué, porque con perdón, por mucha prisa que se dé la gente a tener hijos, no vas a recuperar determinadas generaciones, no sé. O sea, hay 20 años hasta que una persona tenga un hijo y este hijo puede incorporarse al mercado laboral, pues van a pasar 18 años. En esos 18 años, ¿qué política es lo que va a haber demográfico? ¿Cómo van a suplirlo desde su punto de vista? Entonces, es un poco lo que me gustaría a mí que me diera su punto de vista el experto de qué pasa con la despoblación, aunque esta gente tenga esta teoría de maternal. En esos años, ¿qué iba a pasar? Ahí pues seguirá habiendo inmigración, digo yo, aunque ellos no lo quieran ver. Muchas gracias. Contesto ya directamente. A ver, hay dos cosas. Es interesante porque, primero, la despoblación en España no se da por la baja de la fecundidad, eso es una estupidez. Se dio en su momento, hay muchas razones por las cuales se da el despoblamiento rural, pero la más importante fue la inmigración, no el descenso de la fecundidad. Lo que pasa es que como ellos siguen autores franceses y los leen mal, que hablan de depopulación, eso lo han traducido como si fuera la despoblación rural. Cuando los franceses están dando fórmulas, la dan al declive de la población, no a la despoblación rural. Entonces ellos hablan de fecundidad, efectivamente, cuando eso no tiene nada que ver con la despoblación rural. La segunda es no entender cómo funciona la demografía, es decir, la mayoría de países desarrollados, y es lo que ha pasado en España en el siglo XXI, se están convirtiendo en lo que nosotros llamamos los demógrafos sistemas complejos de reproducción demográfica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la reproducción del país no se da solo por la fecundidad, sino que se da sobre todo por la inmigración. El crecimiento de la población española se va a dar en conjunto por la inmigración, por el saldo migratorio. ¿Por qué? Pues porque la fecundidad es muy baja y porque el envejecimiento, la estructura de la población hace que la mortalidad el número de defunciones sean altos y como que el crecimiento vegetativo es la resta de los que nacen y los que mueren, pues no hay tutía. Es decir, si quieres crecer, tienes que traer más de los que se van y esa es la historia. Entonces, esas políticas son absurdas. Otra cosa es cómo enfrentar la despoblación. A ver, eso es más complicado en el sentido de que no hay una fórmula para todos los municipios, porque hay diferentes clases de despoblación y diferentes municipios. Eso es muy cruel, pero no se puede decir, porque los alcaldes les da el ataque, pero hay municipios que eso no va a recuperarse, ¿de acuerdo? Mientras que hay otros municipios que eso no solo se va a recuperar, sino que ya es funcional. Tienen un tipo de uso del territorio que quiere decir que en verano pueden doblar o triplicar su población, entre otras cosas, que hay que entenderlo en ese conjunto, ¿no? Pero sobre todo, efectivamente, lo que es absurdo es plantear que la fecundidad va a ser una
una solución. Como también lo es creer, y eso lo creen no solo esos movimientos, sino otros, que creer que la propia migración extranjera puede ser una solución y entonces llevarlos al pueblo más pequeño y anclarlos allí, cuando las razones por las cuales los jóvenes marchan de los pueblos son estructurales. Es decir, si tú no tienes servicios, si tú... Y no solo eso, si además tú quieres estar en la movida, perdón que os lo diga así, pues es difícil retener población en según qué municipios, sobre todo si no tienes para conectarte en internet, ya ni te cuento. Entonces, eso es mucho más complejo. Lo que pasa que precisamente yo lo que me quejo es que la demografía les sirve para no hablar de todo eso. Es decir, porque si tú dices que el problema es porque las mujeres son muy egoístas y no tienen hijos, entonces ya no tienes por qué hablar porque las empresas privadas no están invirtiendo, pero no les sale a cuenta allí donde la población es pequeña y porque el sector público tampoco lo ha hecho como tendría que hacer. Ese es el tema. Entonces es lo que hay detrás. En cuanto hay otra cosa que sí que me he olvidado de decir, pero es importante, efectivamente la mayoría de la gente que milita en estos, no solo que milita, sino que les vota, no se ha leído al Camus, este hombre. Pero la difusión del argumentario se ha hecho por la red de forma con mensajes, con píldoras muy efectivas, es decir, y eso sí que ha calado. Es decir, el que os he enseñado es el origen y el ideólogo, pero luego lo que la gente va repitiendo sin saberlo, lo que además acepta y mezcla con los propios prejuicios que ya tenía, porque aquí ya los teníamos antes de mucho tipo, entonces es ahí el caldo de cultivo de lo que está pasando, que es lo que más me preocupa a mí, que es lo que llamamos la lepenización de la población, es decir, antes de que llegue el partido ya están preparados para votarles. Ese es el tema. No sé si me he contestado, pero... Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Espera, Ana. Hola, buenas tardes. ¿Se te oye, Ana? ¿Estás con el...? No, no puedo encenderlo porque si no se acopla. Vale. ¿Se oye bien? Sí. Sí. Al hilo de lo último que ha señalado, la lepenización de la sociedad, es decir, que esté preparada ya para asumir la llegada de un partido político, en este caso como Vox, lo que también se observa es que hay una, no sé si llamarlo también lepenización del resto de partidos políticos, es decir, los argumentos en la teoría del reemplazo, etcétera, van calando de una forma u otra, incluso entre las organizaciones políticas que no tienen que ver con el espectro de la derecha, ¿no? Incluso en símbolos que, queridos o no, pues hemos visto en los últimos meses cómo nos hemos volcado, cómo se ha volcado con la población procedente de Ucrania por un conflicto que ha ocurrido también en otros países, ¿no? Y sin embargo la respuesta no ha sido la misma, ¿no? Ni tampoco la recepción de la sociedad ha sido la misma. Esa especie de selección étnica de la que hablaba respecto a qué tipo de inmigrantes queremos que lleguen a nuestro país. Gracias. Sí, efectivamente, ese es uno de los problemas. Es decir, el problema de la extrema derecha es no solo por la asunción del discurso de los posibles votantes, sino de los partidos que están en liza, que incluso fuera del espectro de la derecha van aceptando parte de ese argumentario o creen que la forma de mantener los votos es endurecer su discurso contra la migración, es decir, porque creen que eso es un coladero, ¿no? A ver, yo
creo que la izquierda lo que está purgando es... La extrema derecha puede crecer cuando hay problemas de coherencia, es decir, cualquier metedura de pata en ese sentido luego va a ser amplificada, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que se hizo mal es que es verdad, yo lo creo como demógrafo, que el primer boom migratorio trajo muchísimo más beneficio que inconvenientes, aunque estaba muy mal repartido los costes. ¿En qué estaban mal repartidos? Es decir, que se beneficiaron mucho más el sector privado que el público, que se beneficiaron mucho más las clases medias que aquellos que estaban más desfavorecidos y tenían que convivir en los mismos barrios o en los mismos trabajos. Incluso ahí yo soy de los que cree que también no había competencia al principio, sino que lo que había era promoción de los españoles cuando llegaban los migrantes y extranjeros, incluso en el sector de trabajo segmentado, en el secundario, en el que estaba peor, ¿sí? Pero dicho esto, es verdad que hubo gente a la que no se le escuchó en ningún momento y que fueron perdedores. No porque vinieron los migrantes, sino porque el nivel de instrucción era muy bajo, porque no podían competir con los demás. Y el lamento de esa gente, quien sí lo ha recogido es la extrema derecha. Y eso sí que ha sido un problema de no enfrentarse a un problema de desigualdad, porque básicamente es un problema de desigualdad. Yo creo que ese es el tema. Y el otro es la dinámica esta de los partidos políticos que están cautivos de lo que ellos interpretan que es retener o conseguir un voto, y yo creo que en eso se equivocan, pero lo digo, eso ya es una cuestión personal, no es una cuestión de demógrafo, no puedo hablar de eso. ¿De acuerdo? Vladimir, yo creo que puedes activar directamente el micrófono para hablar. ¿Me oyes? Sí, te escucho. A ver, no sé, bueno, me ha gustado escucharte. Gracias y saludos, compañeros. Soy Vladimir de Rumiñahui. ¿Se puede hablar de clasismo? Porque es una cuestión más de clases y que a veces creo que la extrema derecha pudiente está contenta con una mano de obra que les puede servir en sus casas y que les atienden en sus fincas, en sus terrenos. En cambio, la extrema derecha pobre, miserable, pues los ven como competidores y por lo tanto pues sienten que les están robando y eso es lo que hace ese lavado de cerebro, le hacen los ricos a los pobres de la misma línea política. Ahora, la cuestión, los partidos políticos, lo que estaba diciendo Ana, saludos. Los partidos de izquierda como el PSOE o los otros, no sé si esa lepenización o más bien ese temor, esa mediocridad a la hora de actuar, de no mojarse porque tienen miedo a perder votos. Con lo de Andalucía, creo que, no sé si a lo mejor me equivoque, ahí poner comentarios para que luego hagas los comentarios respectivos. La extrema derecha ha llegado a su techo y el pueblo español está dándose cuenta que esta gente, o sea, pues, no sé, no tiene argumentos, no tiene contenido, no tiene nada. Es simplemente exacerbar esos nacionalismos absurdos o lo que estaba diciendo, pues bueno, viva lo andaluz y yo soy más andaluz que todos los andaluces. Un discurso muy básico, no sé, ahí como que hay una mezcla de todo, de aprovecharse del clasismo, aprovecharse del etnocentrismo, aprovecharse de que hay razas inferiores, de que hay razas y de que hay inferiores y superiores. Es como que es un batiburrillo de todo un poco, que se aprovecha, la extrema derecha lo aprovecha lo mínimo, digamos, lo que puede, cualquier circunstancia la aprovecha para intentar sacar réditos y que no tiene contenido y que me da la sensación que la extrema derecha ha caído
o está en el poder de unas personas sin conocimiento, sin horizonte, lo único que quieren es exacerbar ese ánimo y contraponer a España, ¿no? Dividirla mucho más. No sé, ahí he dado algunas ideas que es lo que, al menos yo, desde nosotros lo observamos, ¿no? Y los migrantes, tanto para los unos como para los otros, les somos útiles. Y útiles y nada más. Y los derechos humanos, pues, es algo, un buen discurso, inclusive en las grandes ONGs, pues sí, los migrantes son necesarios, las ONGs, las asociaciones de migrantes son necesarias, pero es discurso, no es realidad. Y hablando ya en cambio en sindicatos, sí, la gran pregunta es hasta qué punto los sindicatos también hay cabida para entrar a una alta dirigencia de la población migrante, o no estamos preparados, o cuando las bases de los sindicatos son más reaccionarias que mucha gente, pues, porque dice, oye, es que estos vienen a quitarnos el trabajo. Yo lo he escuchado, ¿no? Y no sé, a lo mejor estoy dando demasiado palo, perdonar. Gracias. Bueno, no sé, yo contesto y luego del sindicato si queréis. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, la cuestión es, alguien apuntaba en el chat que era porafobia también, claro, es decir, es una mezcla en el que lo de la teoría de la conspiración es como una nostalgia por la involución, por un supuesto mundo jerárquico, ordenado, donde nada se mueve, diciendo que era así cuando nunca ha sido así, en el que el blanco domina al resto, en que los hombres dominan a las mujeres, en que los ricos dominan a los pobres, los heteronormativos a los homosexuales, etcétera, los ricos a los pobres, claro. Es verdad también lo que os he dicho, que es ese discurso ambiguo en el que dicen que están en contra de la inmigración, pero al mismo tiempo todos la justifican. O sea, que justifican una inmigración subordinada, mal pagada, donde no se considera con los mismos derechos al inmigrante que al resto. Y yo creo que en eso de los derechos es donde está el punto clave, es decir, no, yo creo que se han equivocado las ONGs que han creído que era un argumento a favor el decir que les necesitamos por razones económicas, porque nos pagan las pensiones, cuando eso no es cierto, y no plantearlo en los términos justos de derechos humanos y de igualdad, que es el que hay. En cuanto a las instituciones, claro, yo no puedo hablar de un sindicato, lo que sí que puedo decir es que el problema del racismo es que es transversal, que te lo encuentras en todas partes, te lo encuentras en el sindicato, te lo encuentras en la universidad. Sí, mucha gente cree que eso del racismo tiene que ver con el nivel de instrucción y no es verdad. Te lo encuentras arriba y abajo. Y bueno, yo no digo nada más, no sé. Bueno, Vladimir. Por alusiones. No, sí, por alusiones. Hola. Pero está muy bien. Vladimir es un gran compañero y un gran amigo. Oh, antes de nada, quería decir que nuestra organización, que UGT, nosotras nunca hemos seguido esa estela de es que los necesitamos, porque lo que viene detrás es cuando no los necesitemos, que se vayan, ¿no? Y de hecho yo creo que es lo que ocurrió cuando esa gran emigración que hubo durante los años más duros de la crisis económica, y yo siempre lo cuento porque me llamó poderosamente la atención un medio de comunicación progresista con un titular parecido a, en letras muy grandes, se han ido más de 40.000 españoles del país, ¿no? Cuando en ese mismo semestre se habían marchado más de 200.000 personas de nacionalidad extranjera. Lo que significa que nunca llegamos a aceptar a esta población como parte de nuestra población, ¿no? Son como, bueno, vienen cuando les necesitamos, cuando no les necesitemos, mejor que se marchen porque ya suficiente paro tenemos en este país. Y luego respecto a lo que ha dicho Vladimir, pues evidentemente, como ha dicho Andreu,
el racismo, la xenofobia, votantes o no votantes de Vox, está en toda la sociedad y también está en las organizaciones sindicales, sin ninguna duda, no en los planteamientos políticos, pero es evidente que entre nuestros afiliados y afiliadas pues puede haber, ¿no? Y en cuanto a cuando una persona de origen o de nacionalidad extranjera pueda llegar a ocupar cargos políticos en cualquiera de nuestros organismos, pues ojalá y cuanto antes, ¿no? También quiero decir que nuestras organizaciones, estas organizaciones grandes, se mueven a veces muy lentamente, ¿no? Los cambios dentro de la propia organización son lentos y a veces, pues bueno, las cosas no llegan tan rápido como algunas quisiéramos, ¿no? Y hablando también incluso en ocasiones pues, de la igualdad entre mujeres y hombres, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere añadir algo más? ¿Alguna observación más? ¿Alguna pregunta? Si alguien quiere decir algo, pues levante la mano o comience a hablar. Si no, pues daremos ya... A ver, Laura. Laura, habla. Laura. Hola, sí, es que tengo problemas con la cámara, así que si no os importa solo pongo la voz. No te preocupes. Nada, que muchas gracias, Andreu, porque ha sido súper interesante tu ponencia. Y bueno, un poco quería hacer una pregunta en alto, ¿no? Una reflexión que podría ser nosotros, desde el sindicato, ¿qué podemos hacer para que no cundan entre la población pues todas estas teorías que cuando rascas un poco, pues tú ya ves que no tienen ningún fundamento, ¿no? Pero por un lado nos preocupa la rapidez con la que prende esto en mucha gente. El compañero de Castilla y León estaba, bueno, pues está un poco asustado con el tema de Vox allí, aquí, como aunque no estén en el gobierno, yo soy de Madrid, aunque no estén en el gobierno, pues están gobernando en la sombra también, como quien dice, pues bueno, tristemente ya tenemos un poco experiencia de qué estrategias utilizan, ¿no? Entonces la cuestión es nosotros, como sindicato, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer para hacer unos cortafuegos para que no prenda tan rápido ese discurso? Porque claro, el tema es que la gente no quiere pensar, porque a poco que pienses no hace falta ni ser súper inteligente ni tener altísimos estudios. Simplemente el mensaje fácil y rápido que cunde ahora, especialmente en la población más joven, pues yo creo que preocupa este tema. Y bueno, quiero aprovechar para decir a mis compañeros, si lo están escuchando, que el taller de trabajo libre de bulos que hemos hecho recientemente en Madrid y creo que en La Rioja también, que veo que está Naví por aquí, es súper interesante, la gente sale muy contenta y también poner datos encima de la mesa, blanco sobre negro, aclara las mentes y luego también podemos ser un poco difusores de este mensaje, ¿no? Pero bueno, quería, bueno, pues no sé, bajo tu punto de vista, ¿qué podemos hacer desde una organización como la nuestra, que está instalada en todos los territorios y tenemos muchos tentáculos para llegar a muchos sitios? Gracias. Yo no lo sé, yo en eso soy muy voluntarista. Si me lo pregunto a mí mismo, la primera cosa que tenemos que hacer es hacer cada uno el trabajo que tenemos que hacer bien hecho. Es decir, porque, y en el caso de un sindicato me parece todavía más evidente. Es decir, yo como demógrafo lo que tengo que explicar desde la demografía o lo que intento hacer es explicar por qué se da, enseñar qué es lo que está pasando, y luego indagar de dónde salen los discursos, ¿no? Luego hay otra cosa que ya ha salido antes con el compañero Vladimir, que es muy importante la representación en la propia organización de la diversidad. Con todo lo que se ha dicho, que yo también lo entiendo, que es el acceso, es decir, hay hasta razones demográficas de la estructura del propio sindicato, eso es una, y de la inercia que tienen
las grandes organizaciones para moverse, que detrás está eso también. Pero también hay, por ejemplo, yo una de las cosas que me quejo mucho es de la falta de visibilidad, porque como el acceso a la nacionalidad ya sabéis que es diferente de los latinoamericanos con 2 años teóricamente, porque luego en la práctica se convierte en un calvario mucho más largo, tienen acceso a la nacionalidad española, mientras que el resto no. Pero eso determina, por ejemplo, la posibilidad de entrar en la función pública. Y el que veamos gentes de orígenes diferentes, pues como policías, como maestros y también en los sindicatos, no por lo de la función pública, sino... Es decir, que eso yo creo que es importante para nosotros, en términos generales para nuestra sociedad, pero es muy importante para los descendientes de los migrantes. Que muchas veces seguimos pensando en la inmigración y eso está bien, pero una de las cosas, eso no he hablado, pero una de las cosas que ha cambiado mucho es que en el primer boom eran los migrantes que venían con unas preocupaciones y unas problemáticas muy concretas, pero ahora, aparte de los migrantes nuevos que siguen llegando, como en el segundo boom, tenemos toda una población que es descendiente de inmigrante, que tiene unas expectativas muy diferentes porque corresponde a una vida muy diferente a la de sus progenitores, padres y madres, y que además puede verse frustrada esas expectativas, es mucho más sensible a la reacción de exclusión de la población autóctona. Y esa es decir, la ejemplaridad o el verse reflejado en diferentes lugares de trabajo, eso yo creo que es fundamental para los niños, los adolescentes y los jóvenes descendientes de migrantes. No sé. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Si no, ya lo dejamos aquí. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, yo creo que no, parece ser. Bueno, Andreu, has sido muy clarificador, muy interesante. Nos has hablado de cosas que realmente yo creo que la mayoría pues no las conocíamos o muy por encima, porque lo de teoría de la conspiración pues así en general, pero incidir exactamente y en libros y demás ha sido muy, muy interesante y la verdad es que a mí, bueno, nos ha gustado mucho. Y yo creo que, bueno, espero que podamos seguir colaborando, te agradecemos mucho tu tiempo. Y bueno, solo decir a los que han participado que nos quedan todavía algunas charlas más este año y que os mandaremos un cuestionario de evaluación para que nos digáis a ver qué os ha parecido. Os agradecemos a todos haber participado en este tiempo ya casi ya de verano, que hemos entrado ya en el verano. Y muchas gracias, Andreu, de verdad, porque ha sido... Gracias a vosotras, yo me lo he pasado muy bien y gracias por la paciencia. Bueno, pues hasta la próxima vez entonces. Ya. Hasta luego a todos.